Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un video tutorial de las moléculas más interesantes de la naturaleza, las moléculas orgánicas. En este video voy a hablar sobre los alcanos, las propiedades físicas, las propiedades químicas, las más importantes reacciones y sobre todo dejarles claro qué diferencia a los alcanos de los demás compuestos orgánicos. Si nosotros hablamos de un alcano, estamos hablando de un compuesto orgánico que tiene un carbono con enlace sencillo entre el carbono vecino, con un enlace sencillo entre el hidrógeno o los hidrógenos que contenga y cuya hibridación es sp3, que significa que tiene 4 orbitales puros enlazantes. Voy a explicarles esto de una manera mucho mejor, haciéndole una pequeña intervención sobre el orbital molecular. Entonces, ¿cómo sería el orbital molecular del alcano al que nosotros llamamos etano? Es muy simple. Este carbono está unido por un enlace sencillo con este otro carbono a partir de la siguiente hibridación. Si nosotros tenemos este carbono, diríamos que tenemos este orbital, un orbital P en posición X, que se va a unir a otro carbono en posición P en cuanto al orbital mediante un enlace simple al que se le conoce como enlace sigma. Lo mismo sucede cuando tenemos los hidrógenos. Este carbono va a tener otros orbitales P en posición Y que van a interactuar con los orbitales S de los hidrógenos. Como pueden ver, a esto es lo que se le conoce como hibridación sp3. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que aquí hay 4 orbitales puros, idénticos, que tienen una misma energía. Este orbital es idéntico, 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 este orbital es idéntico y este orbital es idéntico. Por lo cual los alcanos se diferencian de los demás compuestos orgánicos porque su hibridación es sp3, tiene enlaces sencillos entre carbono e hidrógeno y su composición solamente va a tener una relación carbono-hidrógeno enlazados entre sí. Si nosotros vamos a hablar de los puntos de fusión, vamos a decir que son puntos de fusión bajos con respecto a los demás compuestos orgánicos. Los puntos de ebullición también son bajos con respecto a los demás compuestos orgánicos. ¿Qué vamos a decir de cuando nosotros tenemos una comparación entre los puntos de fusión y los puntos de ebullición entre mismos alcanos? Entonces, como pueden ver, cuando tenemos un alcano lineal, la superficie de contacto va a ser mayor. Por lo tanto, si yo tengo una cadena de 7 carbonos y tengo una de 7 carbonos ramificada o cíclica, como el carbono lineal tiene mayor superficie de contacto, por lo tanto, este tendrá mayor punto de fusión y de ebullición. El que le sigue sería este. Como pueden ver, tiene mayor superficie de contacto que un compuesto cíclico. Por lo tanto, si yo tengo 7 carbonos enlazados entre sí, lineales, ramificados o de manera cíclica, el que tiene mayor punto de ebullición va a ser este
Le sigue este y por último sería el ciclo, debido a que este tiene mayor superficie de contacto, este tiene medianamente superficie de contacto y este tiene poca superficie de contacto. Si vamos a hablar de las propiedades químicas, diríamos que la solubilidad entre el agua es nula y diríamos que es soluble en compuestos orgánicos. Se sabe que los alcanos tienen fuerzas de London entre sí, es decir, cuando yo tengo un alcano interactuando con otro alcano, se sabe que las fuerzas intermoleculares van a ser de dipolo inducido, dipolo inducido. ¿A qué se debe? Muy sencillo, a que este hidrógeno de este alcano va a estar parcialmente negativo y este hidrógeno de este alcano va a estar parcialmente positivo. ¿Por qué? Porque el carbono, este carbono le está robando carga electrónica o nube electrónica a este hidrógeno, por lo cual está propiciando que sea parcialmente positivo. En cambio, este carbono o al robarle nube electrónica al hidrógeno, se está volviendo más negativo, por lo tanto va a tener una carga parcial negativa y este va a tener una carga parcial positiva, por lo cual a esto se le conocen fuerzas de Van der Waals o fuerzas de London. Bueno, se dice también que los compuestos orgánicos como los alcanos son muy importantes para la industria. El octano y el hexano son los componentes fundamentales de la gasolina. En cuanto a las reacciones orgánicas, vamos a hablar en el día de hoy de una reacción de vital importancia. Vamos a hablar de la halogenación de alcanos. En la vía la radicalaria, por lo cual hoy vamos a hablar en esta ocasión de la halogenación del metano. El primer paso es la vía radicalaria que se forma entre el cloro o cualquier halógeno Entonces, ¿qué sucede acá? Acá va a haber una repartición homolítica de electrones, donde en este enlace cada uno de los dos halógenos van a compartirse un electrón. Este se va a llevar este electrón y este se va a llevar este electrón. Entonces, ¿qué se va a formar? Se va a formar un cloro sin carga. Porque si nosotros hacemos la carga formal, veremos que el cloro, al tener 7 electrones, como no tiene ningún enlace, entonces sería 7 menos 0 y menos electrones enlazantes que son ceros, darían 0. Por lo cual, esta molécula es neutra. Acá tendríamos 2 cloros. Solamente uno de estos cloros son los que van a interactuar con los hidrógenos de la molécula del metano. Entonces, acá tenemos en la segunda etapa al cloro que se nos formó y el cual va a interactuar con el metano.
Entonces, ¿qué va a hacer este cloro? Se va a ir por este hidrógeno, que ese hidrógeno va a aportar un solo electrón, por lo cual acá sería media flecha, al igual que acá, y este cloro se quedaría con el otro electrón del enlace. También sería media flecha porque todo este proceso es vía radicalaria. ¿Qué se nos forma? Se nos forma ácido clorhídrico más CH3 radical. En la tercera etapa, este CH3 radical va a reaccionar con un cloro que hay en el medio. Pero como les dije anteriormente, en este caso, en la segunda etapa, solo va a reaccionar un cloro. Por lo cual, en esta tercera etapa también va a ser igual. El cloro molecular va a ser lo mismo que en la primera etapa. Va a donarle un electrón a este cloro y el otro electrón viene y va a reaccionar con este radical para formar finalmente en productos CH3Cl, o más conocido como halogenuro de alquilo, más Cl neutro. ¿Qué hay que tener en cuenta en una reacción radicalaria? Hay que tener en cuenta un fenómeno que se llama hiperconjugación de los compuestos orgánicos. Ejemplo, cuando yo tengo CH3, CH3, CH2, CH3 y lo pongo a reaccionar con cloro molecular, ¿qué va a suceder? El compuesto que se forma es el siguiente. Se forma el CH3, CL, CH3, CH2, CH3. Pero ¿por qué se forma este producto y no se forma el siguiente? Porque cuando nosotros vamos a formar una reacción radicalaria, este radical halógeno va a entrar en el carbono que le genere mayor estabilidad. Por lo tanto, cuando volvemos acá, el radical que se forma para el caso del metano va a tener un único compuesto, que sería este. Para este caso se formaría este, debido a que, como pueden ustedes ver, este carbono va a estar acompañado de este otro y de este otro. Por lo tanto, cuando se forme este radical,
¿Qué va a pasar? El orbital molecular de este, el orbital molecular de este y el orbital molecular de este van a donar nube electrónica. En cambio, cuando yo tengo solamente este de acá, como solamente está acompañado de un carbono, ¿qué va a suceder? Este radical solamente va a tener un apoyo, que sería el orbital molecular de este carbono. Por lo tanto, el fenómeno de hiperconjugación que dice, cuando yo tengo un orbital molecular que me está acompañando al radical, va a ser más estable entre más R's o carbonos tenga, como sería para este caso. Entonces, si algún día se encuentran con una reacción orgánica, ya saben a qué se debe que se forme este compuesto y no se va a formar este. Vamos a hablar de otra reacción orgánica que se llama la pirólisis. Es una reacción en la cual, cuando yo pongo un alcano y le agrego calor, me va a formar alcano y alqueno. Una mezcla. Entonces, si yo tengo el etano, si nosotros lo ponemos a reaccionar con calor, tendríamos el mismo alcano, porque para la pirólisis se requiere que sea una cadena de 3 carbonos o más. Si tenemos el propano, y le agregamos calor, se formará el CH2 y el CH4, o más conocido como metano. ¿Cómo sería el mecanismo? Muy sencillo. Yo tengo el CH3, tengo el CH2 y este CH3. Uno de los hidrógenos del CH3 va a tender a ser acogido por el carbono del 8CH3. Entonces, este carbono se va a volver parcialmente negativo, por lo cual va a ser esto. Viene por este hidrógeno, y como este par electrónico va a quedar en manos de este carbono, este par electrónico va a formar el doble enlace. Y se formaría el respectivo alqueno y su respectivo alcano. Mucho ojo, que esto hay que tener mucho cuidado con lo que puede suceder.
Si yo tengo un butano puedo tener varios compuestos. Puedo tener el metano, puedo tener el propano, el CH3, CH2, puedo tener dos etenos, entonces, ¿cuál sería el que se forma en mayor proporción? Como ustedes saben, en orgánica se conoce como eficiencia, alta eficiencia al compuesto que se va a formar en gran proporción. Si nosotros miramos esto, ¿qué tendríamos? Que el compuesto más estable va a ser el CH2 con su pareja CH2 y los menos probables que se formen serían estos. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, mediante el efecto inductivo, estos carbonos van a tender a formarse más fácilmente que estos, debido a que las nubes electrónicas que sus carbonos vecinos van a donar son más grandes que las nubes electrónicas que se van a formar acá. Quizá el propeno pueda ser un poco más estable que el metano, pero la estabilidad total del sistema va a ser mucho menor que cuando tenemos 2 a 2 en cuanto a eteno y eteno. La reacción para este caso, el mecanismo sería de la siguiente manera para formar el más estable. Como les dije anteriormente, este par electrónico va a tender a formar ese doble enlace. Este par electrónico va a tender a donarle estos electrones a este CH, por lo cual aquí se formaría el alcano, pero quedarían dos moléculas restantes que serían el CH2 positivo y el CH2 negativo. Este CH2 negativo interactúa con este CH2 positivo, por lo tanto se formaría el siguiente alcano, el CH2CH2. Como pueden ver, el calor lo que hace es debilitar los enlaces que hay entre carbono e hidrógeno, por lo cual uno de los tantos carbonos va a obtener una carga parcial negativa y otra positiva. Y en la última reacción de la que hablaremos hoy es la combustión de alcanos. Entonces, ¿qué se dice para la combustión de alcanos? Que si tenemos dos moléculas de CN, HN más 2 y la mezclamos con 3N más
un oxígeno que obtendremos como producto 2N de CO2 más 2N más 2 aguas. La combustión es el fenómeno por el cual los compuestos orgánicos dan energía Esa energía es la que nos permite que hoy en día nos movamos en nuestros autos. Pero esa energía está contaminando mucho al planeta. Espero que les haya servido este tutorial para aclarar unas dudas con respecto a los compuestos orgánicos. En el próximo video tutorial veremos los alquenos, sus respectivas reacciones, sus propiedades químicas y físicas y cuál es la importancia en la industria. Hasta pronto.